Buenas tardes, joven Gerald. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo está? Muy bien. Esperamos 2 minutitos, ya la profesora está ingresando. Una profesora, Sí, sí, no hay ningún problema. por favor, gracias. Ya, voy a compartir pantalla. A ver, un momento, por favor. Listo. A ver, vamos a entrar a su plataforma de ustedes. A ver, espera un segundo, por favor. Para crear un examen, ¿sí? Para crear un examen son dos etapas, ¿ya? La primera etapa, primero es la creación de las preguntas. Ya, primero se tienen que crear las preguntas. No podemos iniciar un examen si no tenemos las preguntas creadas. Y la segunda etapa es que tenemos que ya crear lo que es ya el examen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, como ya les he dicho, es crear las preguntas. Ahora, las preguntas se almacenan en un banco. Ya, las preguntas se tienen que almacenar en un banco. Entonces, lo primero que hay que hacer es ingresar al curso. Una vez que estamos con la edición activa, ya, una vez que estamos con la edición activa, nos venimos aquí, donde está donde están las opciones, y presionamos donde dice más. Entonces, una vez que yo tengo o yo he presionado más, estoy entrando ya prácticamente a la modificación interna del curso. Entonces, me dirijo hacia la parte inferior donde dice banco de preguntas. En banco de preguntas, lo primero que tengo que crear es una categoría. La categoría viene a ser como una carpeta que encierra las preguntas. ¿Ya? Entonces, para no tenerlo desorganizado, es mejor siempre tenerlo todo en carpetas. Entonces, para eso yo creo mi categoría. Por ejemplo, aquí, si no me equivoco, yo ya tengo una categoría que es primer examen, ¿ya? Pero en este caso, bueno, yo la voy a borrar, ¿ya? La voy a borrar en un segundo. Voy a borrar esta categoría. Listo. Entonces, miren, por favor, ¿sí? Lo primero que yo tengo que hacer es crear una categoría. Entonces, ya les he dicho, tienen que crear una categoría que es como una carpeta. Sin categoría, pues todo va a estar disperso. Entonces, miren, una vez que hemos presionado categorías, nos deslizamos hacia la parte inferior y acá creamos nuestra categoría. Primer examen, digamos, ¿sí? Una vez que hemos creado el nombre de nuestra categoría, presionamos donde dice añadir categoría. Ya tenemos nuestra categoría de primer examen. Si, por ejemplo, vamos a dar un segundo examen o un tercero, pues ya saben, categorías y añadimos la siguiente categoría. Segundo examen o bueno, ya después un tercer examen, ¿sí? Entonces, acá yo tengo ya primer examen, mi segundo examen. Luego de que he creado yo mi categoría, yo tengo que añadir mis preguntas. Entonces, me voy al apartado de preguntas que está acá en la parte superior y acá voy a empezar yo a crear ya mis preguntas. En este caso, como yo no tenía categoría o como he borrado mi categoría prácticamente, estas preguntas que yo ya tenía aquí, pues se han ido al área principal del curso. Entonces, si es que yo no creo las categorías, se van a mezclar las del primer examen con las del segundo y con las del tercero. Luego, para ordenarlo va a ser muy, muy difícil, ¿ya? Entonces, siempre crear una categoría. Yo voy a borrar acá estas preguntas. Sí, yo voy a borrar estas preguntas para iniciar de cero. Ahora sí. Miren, mi curso no tiene preguntas en este momento. Y si yo visualizo bien la parte de categorías, la categoría principal que me marca es una categoría por defecto.
una categoría por defecto con el nombre del curso. Si estoy en matemática, me saldrá por defecto en matemática de repente, o por defecto en comunicación. ¿Ya? Entonces, no, ahora sí, ya, listo, ahora sí. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es, una vez creada mi categoría, entonces, si yo creé la categoría primer examen, presiono aquí y me voy a primer examen. Siempre, siempre, siempre fijarse en la categoría en la cual estoy, para no tener confusión y crear las preguntas del segundo examen en el primero, o crear de repente las preguntas del tercer examen en el primer examen. Entonces, siempre, siempre revisar lo que es la categoría seleccionada. Es lo primero que hay que hacer después de crear la categoría, revisar en qué categoría estoy. Yo me aseguro, primer examen, listo, ya estoy en la categoría primer examen. Y ahora lo que voy a hacer es, recién voy a empezar a crear mis preguntas. Entonces, yo presiono crear una nueva pregunta. Como primer ítem, nosotros tenemos preguntas de opción múltiple, ¿ya? Como primer ítem tenemos opción múltiple, pues ya sabemos que son preguntas con A, B, C, D, E, ¿no? Entonces presionamos opción múltiple y le ponemos agregar. Nombre de la figura, o perdón, nombre de la pregunta. Entonces le podemos poner pregunta 1. Vamos a poner pregunta 1. En el enunciado de la pregunta, ahí recién ponemos la pregunta, ¿no? Ponemos acá. Ponemos nuestra pregunta, ¿sí? Acá ponemos nuestra pregunta, puntuación por defecto, la dejamos en 1. Retroalimentación general. Si queremos, le podemos dar una retroalimentación al alumno, ¿ya? Ni bien el alumno conteste la pregunta, le podemos dar una retroalimentación. Esto es opcional. Si no, si quieren lo ponen, si no, no. ¿Ya? Acá, una o varias respuestas. En este caso, yo voy a crear una pregunta de opción múltiple de solamente una respuesta. ¿Ya? Mi pregunta de opción múltiple solamente va a tener una respuesta válida. Entonces le voy a dejar solo una respuesta. Barajar respuestas lo dejamos tal cual como está. La numeración de elecciones. Si yo quiero la puedo dejar en ABC, en 1, 2, 3, ABC con mayúsculas o en romanos. ¿Ya? Esa simplemente es la numeración, para que al alumno le aparezca A, B, C, D o 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, yo la voy a dejar por defecto en ABC. ¿Ya? Mayúsculas yo la voy a dejar. Aquí, en las respuestas. Aquí en las respuestas nosotros tenemos que colocar, bueno, nuestras alternativas. ¿Ya? Tenemos que colocar nuestras alternativas. Entonces, mi pregunta, por ejemplo, es esta, ¿no? Es un objeto y le pondré acá, de repente, animado, de repente acá le voy a poner este vegetal, y acá le voy a poner de repente ya electrónico. Le pondré si quiero, le puedo poner más alternativas, si quiero lo puedo llenar, no es necesario llenar todo, ¿sí? Por ejemplo acá, si ustedes visualizan, tengo una, dos, tres alternativas que yo he llenado, entonces al alumno solamente le va a aparecer 3 alternativas. Si quiero más, sigo llenando. ¿Ya? Si quiero más, sigo llenando. No es obligatorio llenar las 5 alternativas. ¿Ya? Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, 4 alternativas al alumno. ¿Ya? A ver, es un objeto. Vamos a poner acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo he creado mi pregunta de opción múltiple con una pregunta, pregunta de una sola respuesta, y le estoy poniendo acá 4 alternativas. ¿Ya? Si quiero le pongo 5 y si quiero muchas más alternativas, pues le pongo acá. Espacios en blanco para 3 opciones más. Y me va a dar todavía más alternativas para yo seguir poniendo. Listo. Una vez que he creado mi pregunta y mis alternativas, simplemente presiono guardar cambios.
con eso, a ver, perdón, me estaba olvidando. Hay que darle un peso a las respuestas, ¿ya? Si se han fijado ustedes, yo no le he puesto ningún peso a mis preguntas, ¿ya? Se supone que yo a mis preguntas tengo que indicar cuál es la respuesta correcta. Y acá me está botando el mensaje. Una de las respuestas debe tener el 100%. Entonces, en este caso, yo no le había puesto el 100% a ninguna. Yo tengo que marcar cuál es la alternativa correcta. Entonces veo, la primera no es la correcta, la segunda tampoco, la tercera sí es la correcta. Entonces, a esa le doy el peso del 100%, ¿ya? Entonces, siempre a sus alternativas, fijarse o marcar o indicarle a la plataforma cuál es la correcta. En este caso, mi alternativa correcta es la 3, ¿no? Entonces le pondré el peso de 100%. Ahora sí, me dirijo hacia la parte inferior y pongo guardar cambios. Ahora sí, ya se ha creado mi primera pregunta. Ya tengo mi primera pregunta de opciones múltiples. Que si es que yo quiero visualizar cómo el alumno la va a ver, o sea, si es que yo quiero ver cómo al alumno le aparece, puedo poner aquí. Aquí en acciones, yo tengo la acción de editar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo quiero ver cómo es que al alumno le va a aparecer, presiono editar y pongo vista previa. Entonces, de repente, las primeras veces yo voy a estar viendo la vista previa para asegurarme de que estén bien mis preguntas, de que yo las he creado bien. Pero ya yo les aseguro que con la práctica, ya creando más preguntas, ya no va a hacer falta hacer la vista previa, ¿ya? Entonces, así le va a aparecer al alumno. La pregunta y sus alternativas múltiples, donde el alumno ya seleccionará pues una alternativa y ya seleccionará la alternativa y ya pues enviará la pregunta, ¿no? Listo, si ya he visto mi pregunta y he visto que está bien, pues cierro la vista previa y me dirijo otra vez a mi banco de preguntas. ¿Qué pasa si es que yo tengo una pregunta de opción múltiple y esa pregunta tiene más de una respuesta? Entonces, lo puedo hacer. Para ello, creo una nueva pregunta. Vamos a poner nuestra pregunta 2. Igual, de opción múltiple, pero ya esa opción múltiple con varias respuestas. ¿Ya? Entonces, pregunta de opción múltiple, agregar. Vamos a crear nuestra pregunta 2. Nombre de la pregunta, perdón. Pregunta 2. Enunciado de la pregunta. Vamos a poner. Ya está. Vamos a poner que el celular es un componente, ¿ya? En este caso, yo estoy creando mi pregunta de opción múltiple con más de una alternativa correcta, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, donde tenía la siguiente opción, donde dice una o varias respuestas, pues yo le voy a poner varias respuestas, porque en este caso mi pregunta de opción múltiple tiene muchas respuestas, tiene 2 respuestas. Entonces yo le voy a poner aquí que mi pregunta de opción múltiple tiene varias respuestas. Se permiten varias respuestas. Listo. Entonces, ahora sí, una vez que pongo se permiten varias respuestas, empiezo a colocar lo que es las alternativas. Vamos a poner acá una alternativa. Vamos a poner acá otra alternativa. Perdón. Ya, otra alternativa más. Vamos a poner tal. Y acá yo voy a poner otra alternativa más. Recuerden que si es que queremos, no llenamos las 5 elecciones. ¿Sí? Si queremos, no llenamos las 5 alternativas. Ya no es necesario. Si queremos más de 5 alternativas, pues presionamos más espacios en blanco, ¿no? Si presiono más espacios en blanco, ya la plataforma a mí me va a dar pues más alternativas para ir colocando. ¿Ya? Si no, no es necesario, las dejamos en blanco. Ahora sí, recordemos que siempre hay que darle una puntuación.
hay que darle un peso a la pregunta o a la alternativa. En este caso, como yo tengo dos alternativas correctas, pues la calificación se va a dividir entre las dos correctas, 50-50, ¿ya? Si tuviera tres alternativas correctas, sería 33.3 para cada una, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cuáles son mis alternativas correctas? Mi alternativa correcta viene a ser lo que es la computadora, que le voy a dar el 50%, electrónico, que también le voy a dar un 50%. Entonces, acá, yo tengo mi pregunta de opción múltiple, y yo sé que esa pregunta de opción múltiple obligadamente tiene dos respuestas, que son una, que es la computadora, y otro que es un dispositivo electrónico. Es por eso que se divide y se reparte el puntaje entre estas dos, ¿ya? Si fueran tres, sería 33.3%, que también me da, ¿ya? Si fueran cuatro, ya sería pues ya el 25%, ¿no? Que está acá, ¿ya? Entonces, una vez que he creado mis preguntas, he creado mis alternativas y le he dado un peso a cada una, que es el 50%, me dirijo hacia la parte inferior y presiono donde dice guardar cambios. Con eso yo ya creé mi segunda pregunta de opción múltiple. De igual manera, si es que yo quiero visualizar cómo es que al alumno le va a aparecer la pregunta, pues presiono donde dice editar, le hago clic y presiono donde dice vista previa. Entonces, al alumno le va a aparecer de esta manera. Entonces, el alumno de repente contestará, y si solamente contesta una alternativa bien, pues le dará la mitad de la puntuación. Pero si contesta las dos, si contesta las dos preguntas bien, entonces le dará ya el 100% del puntaje. Eso sí, indicarle al alumno de repente acá, en su pregunta, poner cuál es el celular es un componente, y acá indicarle más abajito, ¿sí? En la misma pregunta indicarle, hay dos alternativas válidas, ¿ya? Para que el alumno pueda marcar las dos alternativas que son correctas. Porque si no, si solo marca una, al alumno le va a poner como que solamente tiene medio punto. Le va a marcar un error, que solamente el puntaje final que va a sacar va a ser de acá, medio punto, porque no marcó la otra alternativa correcta. ¿Ya? Eso es para crear opciones múltiples con más de una respuesta. Para preguntas de verdadero y falso, yo presiono acá crear una nueva pregunta y me voy a lo que es verdadero o falso. Entonces, verdadero o falso, presiono agregar. Entonces vamos a poner acá nombre de la pregunta, pregunta 3. Enunciado de la pregunta. Pongámosle acá. Ya, vamos a poner. La piña es una fruta. Ya, acá le estamos poniendo un enunciado. La piña es una fruta, como enunciado. Entonces, nosotros sabemos que la respuesta en este caso para esta pregunta vendría a ser verdadero. Entonces, nosotros marcamos respuesta correcta, verdadero. Si fuera falso, pues la dejamos acá, ¿no? Pero en este caso, la alternativa correcta para esta pregunta es verdadero. Entonces, simplemente lo dejamos ahí y ponemos guardar cambios. Con eso ya hemos creado nuestra pregunta de verdadero y falso. Nuevamente, si queremos visualizar cómo es que el alumno lo va a ver o cómo es que al alumno le va a aparecer, presionamos editar y presionamos vista previa. Entonces al alumno le aparecerá de esta manera. La piña es una fruta y el alumno marcará verdadero o falso. Entonces, nosotros ya previamente hemos dicho que la respuesta es verdadera, ¿no? De igual manera, si es falso, simplemente seleccionamos falso. Entonces, estas son las dos categorías básicas. Estas son las dos categorías básicas con las que se trabaja. Tenemos otra categoría de pregunta, otro tipo de pregunta, que es la siguiente, que es la de respuesta corta. Entonces, respuesta corta viene a ser una pregunta donde el alumno tiene que escribir la respuesta, pero solamente son pequeñas palabras específicas.
Entonces vamos a crear una pregunta de respuesta corta. Vamos a crear una pregunta de respuesta corta. Por ejemplo, pregunta 4. Enunciado de la pregunta. Entonces yo en enunciado de la pregunta le puedo poner acá. A ver. La capital de Arequipa es, sí, le puedo poner así. La capital de Arequipa es, y el alumno tendrá que contestar pues acá, Arequipa, ¿no? Entonces, creo mi pregunta o creo mi enunciado de respuesta corta. Y aquí en la parte inferior me dice qué respuestas son válidas. Entonces yo le puedo poner que una de las respuestas válidas que puede escribir el alumno es Arequipa, con calificación del 100%. Otra respuesta válida que de repente el alumno puede escribir, de repente es AQP. Entonces, si el AQP también es una respuesta válida, yo le puedo dar el 100%. ¿Ya? Entonces acá, tengo mi enunciado, la capital de Arequipa es, y yo le estoy poniendo que el alumno puede escribir Arequipa o puede escribir AQP. Cualquiera de las dos respuestas va a tener una bonificación del 100%. ¿Ya? Cualquiera de las dos va a tener una bonificación del 100%. Y le pongo guardar cambios. Entonces, aquí vamos a visualizar cómo es que al alumno le va a aparecer esa pregunta. Entonces, editar, vista previa. Entonces, al alumno le saldrá de esta manera. La capital de Arequipa es, y le va a salir un cuadro para escribir. Entonces, solamente va a aceptar palabras específicas que nosotros le hemos puesto. Entonces, la respuesta vendría a ser, digamos acá, Arequipa. Si el alumno la pone con mayúsculas o minúsculas, igual le va a aceptar. ¿Sí? Entonces, enviar y terminar. Y al alumno, pues, le saldrá de repente la calificación del 100%, la calificación que yo le he dado. Esperemos un momento, por favor, ¿sí? A ver, un ratito voy a cerrar acá. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, Arequipa, enviar y terminar. Ahora sí, ¿ve? Si el alumno pone Arequipa, pues está bien, la respuesta correcta era Arequipa. Si el alumno pone AQP, que también le hemos puesto que es válido, también le va a marcar que la respuesta es correcta. Mm. Entonces son textos cortitos, son textos así cortitos, bien específicos, que le podemos decir al alumno para que complete. Entonces ya en las indicaciones para el examen le podemos decir, solamente son textos cortos, así. Si es que el alumno de repente, a ver, si es que el alumno de repente pone cualquier otra palabra que no le hemos indicado, por ejemplo, digamos que le pone Cusco, entonces automáticamente la plataforma no lo va a aceptar, porque no es una palabra, no es un texto que nosotros le hemos puesto. ¿Sí? Entonces, esas son las preguntas de texto corto. Tenemos también lo que es numéricos. Ya tenemos que también lo que es numéricos. Entonces, nosotros podemos acá, pregúntate el tipo numérico. ¿Sí? Tenemos preguntas del tipo numérico. Por ejemplo, acá, pregunta 5. Enunciado de la pregunta. De repente le puedo poner acá, ¿cuánto es? Ahora sí. ¿Cuánto es, digamos, 5,5? ¿Ya? Y acá, la respuesta. Yo le he puesto cuánto es 5,5, ¿no? ¿Cuánto es 5,5? La respuesta es 10. Y le pongo el 100% de calificación. ¿Ya? Entonces acá, pregunta, ¿cuánto es 5,5? La respuesta nosotros sabemos que es 10 y ese 10 va a tener el 100% de la calificación. Entonces me dirijo a la parte inferior y pongo guardar cambios. De igual manera, puedo visualizar acá, editar, vista previa. Y acá me sale, pues, ¿cuánto es 5 más 5? Y ya el alumno pondrá, pues, la respuesta que es 10.
Entonces, guardar cambio, sí, enviar y terminar. Sí, enviar y terminar y nosotros podemos ver que está bien creada mi pregunta. Una vez que he visto que está bien creada, cerrar vista previa. Ahora, esta parte de acá de respuesta numérica yo le he hecho con un ejemplo bien facilito. Pero ¿qué tal si yo pongo, por ejemplo, una división 10 entre 3? 10 entre 3 es 3.33333, ¿no? Entonces puedo poner acá, crear una nueva pregunta numérica. Por ejemplo, yo le puedo poner la división que acabo de poner. Pongamos pregunta, creo que era pregunta 6. Pregunta 6, y lo pongo acá. ¿Cuánto es 10 entre 3? Sí, le puedo poner así. ¿Cuánto es 10 entre 3? O si quiero, si es un problema matemático, yo le puedo poner acá una imagen. Sí, le puedo cargar aquí una imagen. En lugar de estar escribiendo el enunciado, yo le puedo cargar una imagen. ¿Ya? Para cargar una imagen es aquí. Aquí tengo un área de imágenes. Entonces presiono imagen y acá en imagen presiono donde dice examinar repositorios. Subir un archivo. Subir un archivo. Entonces, aquí en subir un archivo, pues yo seleccionaré de repente de repente este es mi enunciado. De repente son algunos problemas matemáticos. Le pongo abrir. Una vez que le he puesto abrir, pongo subir este archivo, guardar imagen. Ah, ya. Acá miren, cuando yo le pongo guardar imagen me dice, las imágenes deben de tener una descripción. En este caso, le marco este casillero que dice, la descripción no es necesaria. Y le pongo guardar imagen. Con eso, perdón, con eso yo ya tengo de repente así mi enunciado, ¿sí? En forma de imagen, ¿ya? Entonces pongamos acá, en las respuestas pongámosle, digamos que la respuesta correcta es 3.59, ¿ya? Digamos que la respuesta correcta es 3.59, ya no es exacta. Entonces, nosotros sabemos que de repente 3.59 puede ser igual a 3.6. Entonces le puedo poner acá un error. Le puedo poner un error de 0.1. ¿Para qué? Para que me acepte 0.59 o 0.6. Calificación, el 100%. Entonces, con esto yo le estoy dando un rango de error al alumno para cuando son ecuaciones que no son pues exactas. ¿Ya? Esto más que todo de repente para quinto o cuarto o sexto, ¿sí? Entonces le mando un margen de error y la calificación del 100%. Deslizo hacia abajo y pongo guardar cambios. Entonces, si yo visualizo mi pregunta 6, entonces acá está mi enunciado y me dice que yo escriba la respuesta. En este caso yo le he puesto 3.59, pero si yo le pongo 3.6, me marca que la respuesta es correcta, porque yo ya le he dado un rango para que el alumno pueda jugar con eso. Listo. Entonces, hasta ahí son todo lo que es las preguntas para que el alumno pueda marcar, para que el alumno pueda marcar, para que el alumno pueda escribir, para que el alumno haga su selección múltiple. Las preguntas que siguen ya son preguntas un poco más complejas, pero también como son un poco más complejas, me dan muchas más opciones. ¿Ya? Y yo les voy a mostrar, por ejemplo, las preguntas de arrastrar y soltar imagen, que son preguntas, si bien es cierto, para los niños son más fáciles, pero para nosotros nos necesita un poco más de preparación de material, ¿ya? Entonces, por ejemplo, arrastrar y soltar una imagen, ¿sí? Arrastrar y soltar una imagen. Le presiono y le pongo agregar. Entonces acá le vamos a poner pregunta 7. Enunciado de la pregunta. Arrastra y suelta, digamos, los ojos y los pulmones. Arrastra y suelta los ojos y los pulmones. Aquí, yo les voy a mostrar la siguiente imagen, ¿sí?
Miren, lo que yo voy a hacer es, a este niñito, lo voy a poner como imagen de fondo. Y al costado le voy a poner, de repente le voy a poner acá el corazón, o acá le pondré los ojos, o acá los pulmones. ¿Para qué? Para que el niñito agarre de repente el corazón y lo suelte acá, donde debería ir su corazón. O agarre el ojito y lo suelte donde debería ir. ¿Ya? Entonces, fíjense, sobre esta imagen yo voy a trabajar. ¿Ya? Sobre esta imagen yo voy a trabajar. Esta vendría a ser mi imagen de fondo. ¿Ya? Entonces, miren, acá en mi plataforma yo voy a hacer lo siguiente. Me dice imagen de fondo. Entonces, la imagen de fondo es la imagen sobre la cual yo voy a trabajar. ¿Ya? La imagen de fondo es la imagen principal sobre la cual el niñito va a arrastrar y soltar otras imágenes. Entonces, yo selecciono acá. Seleccionar un archivo. Ya está. Seleccionar un archivo. Seleccionar un archivo, seleccionar archivo. Me voy a la carpeta donde yo tenga mis imágenes. Y en este caso ya hemos dicho que yo voy a usar de fondo aquí, esta imagen, ¿no? Presiono abrir y presiono subir este archivo. Listo. Yo ya tengo acá mi imagen de fondo. ¿Ya? Ya tengo mi imagen de fondo. Una vez que tengo mi imagen de fondo, yo tengo que cargar y poner las imágenes arrastrables. ¿Ya? Yo tengo que poner las imágenes arrastrables. Entonces, ¿cómo yo pongo las imágenes arrastrables? Me deslizo un poquito hacia abajo y acá tengo elementos arrastrables. Le hago clic y acá me va a decir elemento arrastrable 1, elemento arrastrable 2, 3, 4 y así sucesivamente. Tengo hasta el 6. Si quiero ponerle más elementos arrastrables, pues acá le pondré agregar 3 elementos arrastrables más. ¿Ya? Si solamente necesito 6, con 6 es suficiente, lo dejo ahí. Vamos con el primer elemento. En el primer elemento arrastrable me dice seleccionar un archivo. Hago clic en seleccionar un archivo, hago clic en seleccionar archivo y voy a poner, por ejemplo, acá el ojito. Entonces yo buscaré, acá tengo una imagen de un ojito y le voy a poner abrir y voy a poner donde dice subir este archivo. Ya tengo mi ojito, ya tengo mi ojo cargado. Acá en el tipo yo tengo que poner tipo imagen arrastrable. Grupo A, porque es mi primera imagen, ¿ya? Siguiente elemento arrastrable. Elemento arrastrable 2. Seleccione un archivo. Seleccione archivo. Y voy a cargar de repente este corazón, ¿ya? Este corazón. Y le voy a poner abrir. Una vez que le he puesto abrir, subir este archivo. Ya tengo acá mi corazón cargado. No lo voy a poder ver todavía, no se preocupen. Pero como es el segundo elemento arrastrable, ya no va a ser perteneciente al grupo A. Ahora este es el grupo B. Igualito, elemento arrastrable número 3. Seleccionar archivo y voy a buscar acá de repente un archivo más, ¿sí? De repente los pulmones, ¿ya? Y le pongo abrir. Y le pongo subir este archivo. Como es mi tercer elemento, le voy a poner C. Ahora, mucho ojo con las imágenes que yo voy a cargar. Mucho ojo con las imágenes que yo voy a cargar. Tienen que ser imágenes que nosotros ya hemos preparado antes, ¿ya? Porque no vaya a ser que la imagen del corazón sea muy, muy, muy grande y al final ocupe toda la imagen de fondo. O no vaya a ser que la imagen del ojo pues sea tan grande que ocupe el tamaño de la cabeza. Entonces, ahorita, dentro de un momento yo les voy a indicar cómo es que nosotros podemos achicar las imágenes para no estar peleando mucho con el tipo de imagen o cómo hacer, ¿ya? Entonces ya tengo mis 3 elementos arrastrables. Me dirijo hacia la parte inferior, ya no tengo más elementos. Me dirijo hacia la parte inferior y pongo donde dice dejar caer las formas. Le hago clic.
Ya hago clic donde dice dejar caer las formas. Entonces acá, en dejar caer las formas, voy a poner elemento arrastrable, ojo. Dejar caer la forma 2, corazón. Dejar caer la forma 3, pulmón. Incluso acá me da ya con numeritos, ¿sí? El 1 al 1, el 2 al 2 y el 3 al 3. Esta parte de acá la vamos a dejar en blanco por ahora, porque esta parte de aquí solita se va a llenar. Ahora sí, mira, ya he puesto ya mis elementos arrastrables aquí. Subo y me voy hacia acá, ¿sí? Hacia la imagen principal. Y aquí, por ejemplo, ya se ha cargado mis pulmones. ¿Qué hago con mis pulmones? Los suelto aquí. ¿Qué hago con mi corazón? Mi corazón lo suelto acá, ¿no? Mis pulmones aquí, lo va a tapar. Ahorita yo les voy a enseñar algo. Y los ojitos aquí, ¿ya? Ahí les va a aparecer. Entonces, ahí son las zonas donde debe el alumno arrastrar. Entonces, el ojito lo debe arrastrar acá. El pulmón lo debe arrastrar acá al medio, ¿no? Y el corazón lo debe arrastrar pues a un costado del pecho. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado acá? Las imágenes que yo he puesto, por ejemplo, los pulmones están muy grandes, ¿ya? Están muy grandes. Y está tapando al corazón, ¿ya? Y está tapando al corazón. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá puedo ver yo que de repente no he seleccionado bien mis imágenes para este fondo. Ya acá no he seleccionado bien las imágenes para este fondo. Es por eso que las imágenes se traslapan, las imágenes se ponen una sobre otra. Entonces yo, antes de hacer esto, tengo que cerciorarme muy bien de que mis imágenes estén correctas. Lo voy a dejar acá por ahora así, lo voy a dejar así por ahora, y luego yo les voy a enseñar cómo es que podemos achicar una imagen, agrandar una imagen para no tener este problema. Me deslizo hacia la parte inferior porque ya terminé y acá está, miren. Las zonas de caídas ya se han colocado automáticamente las posiciones, ¿ya? No me preocupo entonces por esto. Bajo y pongo guardar cambios. Listo. Ahora yo voy a visualizar cómo es que al alumno le va a salir la pregunta. Entonces acá pregunta 7, ver vista previa. Entonces al alumno le va a salir de esta manera. Mira, le va a salir la imagen y le va a salir unos casilleros en blanco para que él arrastre y suelte. Por ejemplo, los ojos. El alumno arrastrará los ojos y los soltará acá. Correcto. El corazón. El alumno agarrará el corazón y lo soltará donde corresponde. El pulmón. El alumno agarrará el pulmón y lo soltará también donde corresponde. Entonces, con eso ya el alumno termina y le pone enviar y terminar, pues, y le saldrá que la respuesta es correcta, ¿ya? Vamos a poner como que el alumno de repente ha hecho un error. De repente el ojo lo colocó aquí, no le va a dejar, no le va a dejar. Esta es una pregunta se podría decir que con ayudita, ¿ya? Porque acá le va a salir al alumno dónde colocar, ¿ya? Acá le va a salir al alumno dónde debe colocar. Como una pregunta con ayuda, ¿ya? No le va a dejar colocar en ningún sitio. ¿Por qué? Porque recuerden que le hemos puesto que la imagen 1 era la categoría A, la imagen 2 era categoría B, la imagen 3 categoría C. Entonces, esta que hemos creado nosotros es como que ponerle como que con ayudita, ¿ya? Si yo no deseo ponerle una imagen así con ayuda, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a crear una nueva pregunta, voy a poner arrastrar y soltar imagen, y le voy a poner acá pregunta 8. Enunciar la pregunta, arrastra y suelta. Listo. La imagen de fondo. Ya sabemos que en este caso para mí la imagen de fondo viene a ser el pequeño, ¿no? Entonces vamos a buscarlo. Acá está. Subir imagen. Ya tengo imagen de fondo del pequeño. Elementos arrastrables. Ahora sí, si yo no quiero darle al alumno
esa ayudita que yo les he, que ha tenido en el anterior, en la anterior pregunta, yo tengo que hacer lo siguiente. Todos los grupos los tengo que dejar en A. Todos los grupos los tengo que dejar en A. Entonces, ahora sí, subir un archivo, seleccionar archivo, por ejemplo, el corazón. Subir este archivo. Lo voy a dejar en el grupo A. Siguiente, vamos a poner otro. Vamos a poner el pulmón. Acá está. Abrir, subir este archivo y lo voy a dejar también en el grupo A. Siguiente, el ojo. El ojo también lo voy a dejar en el grupo A. ¿Ya? Ya no es como el anterior que habíamos puesto grupo A, grupo B, grupo C. Aquí ahora todos pertenecen al mismo grupo. Listo. Ahora sí, dejar caer las zonas. Recordemos, elementos arrastrables. El 1 con el 1, el 2 con el 2 y el 3 con el 3. Lo de acá, lo que tenemos aquí, izquierda arriba, izquierda arriba, izquierda arriba, lo dejamos en blanco porque eso se va a colocar después. Una vez que he puesto mis zonas de caída, subo hasta donde está la imagen del niño y ahora sí. El ojo se supone que es aquí, el pulmón aquí y el corazón pues queda aquí, ¿no? Un costadito. Listo, ya coloqué donde deberían caer las imágenes. Veo que esto ya se ha modificado, entonces ya no me preocupo por esto. Bajo y le pongo guardar cambios. Ahora sí, voy a visualizar la pregunta 8. Pregunta 8, editar, visualizar. Ahora sí, el alumno, si agarra el corazón, el alumno de repente lo puede poner aquí arriba, el pulmón de repente acá y el ojo aquí en lugar del pulmón. Entonces, ahora sí, el alumno ya ha hecho sus respuestas, enviar y terminar, y ahora sí al alumno le va a aparecer que la respuesta ha sido incorrecta, porque ya no le estamos dando esa ayuda como la hemos puesto en el anterior caso, ¿ya? Ya no le estamos dando esa ayudita que le hemos dado en el anterior caso. Las demás preguntas ya vendrían a ser más que todo para lo que es secundaria, porque acá ya tengo calculadora, calculadora de opción múltiple, calculadora simple, emparejamiento aleatorio, emparejamiento de palabras. Entonces, ya las demás preguntas ya vienen a ser más que todo para secundaria. Entonces, las tres básicas, bueno, perdón, las básicas para primaria son opción múltiple, verdadero y falso. Conejo, un momentito, por favor. Ya. Ya. Opción múltiple, verdadero y falso. Respuesta corta, numérica y arrastrar y soltar una imagen, ¿sí? Que está más abajo. ¿Ya? Y arrastrar y soltar acá, y arrastrar y soltar sobre una imagen. Serían las preguntas básicas para tomar un examen. Las demás, como les he dicho, ya son para más que todo para lo que es ya secundaria. Este video de acá, Fabiola lo ha grabado. Entonces, Fabiola de repente lo subirá o se los enviará, pero este video está grabado. De una u otra manera, miren, Moodle es muy conocido, ¿sí? Moodle es muy conocido. Entonces, yo puedo poner, ¿sí? Yo puedo poner en Google o en YouTube, puedo poner eh, preguntas Moodle. Voy a poner acá YouTube. Preguntas Moodle en YouTube. Y me van a aparecer bastantes videos de cómo poner lo que es preguntas en Moodle. Por si es que desean indagar más. ¿Ya? Como digo, Moodle es bien conocido, entonces me da la facilidad de que yo puedo encontrar videos por doquier en YouTube. Puedo poner preguntas Moodle y acá están. Acá me sale cómo crear un banco de preguntas,
cómo crear una puntuaciones, cómo crear cuestionarios, cómo crear exámenes. ¿Ya? Entonces, si es que desean, si quieren indagar más, lo pueden buscar así en YouTube. Pero lo básico es lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Listo. Entonces, en lo referente a bancos de preguntas, eso es todo lo que habría que decir en banco de preguntas. Vamos a pasar a lo que ahora sí es la creación del examen. Porque recordemos, hasta ahorita solo hemos creado las preguntas, no hemos creado el examen. Ahora sí, me voy a dirigir a mi curso. Sí, me dirijo a mi curso. Por ejemplo, en primer bimestre, yo voy a ver, un momento. A ver, ahora sí. En segundo bimestre, yo voy a dejarles un examen. ¿Qué tengo que hacer? Recuerden que siempre la edición tiene que estar activa. Añadir una actividad o recurso. Ya presiono añadir una actividad o recurso. Presiono donde dice cuestionario. Ya no es examen, es cuestionario. Presiono donde dice cuestionario. Y le pondré pues, acá el nombre. De repente le voy a poner examen o actividad o evaluación formativa, de repente le puedo poner. ¿Sí? Entonces le pongo el nombre. Y acá yo configuro, como ya les dije la anterior vez, las reglas del juego. Una de las reglas del juego es la temporización. Por ejemplo, ¿de qué fecha a qué fecha se va a abrir el examen? Entonces, yo lo quiero abrir el examen, digamos, para el día de mañana. El día de mañana 17. Entonces yo pongo acá, que se abra desde el día 17, pongámosle, que se abra desde las 5, que se abra desde las 5 hasta las 6 de la tarde. ¿Sí? Pongámosle hasta las 6. Que se abra de 5 a 6. Entonces, de 5 a 6, ya el alumno va a tener tiempo para entrar y dar el examen. Ahora, si yo no le habilito un límite de tiempo, puede que el alumno ingrese a las 5 y esté 1 hora dando el examen. O puede que ingrese de repente a las 5:30 y tenga media hora para dar el examen. ¿Qué puedo hacer yo? Yo le puedo limitar el tiempo. Si yo sé que es un examen fácil, es un examen de 10 minutos, entonces le puedo limitar el tiempo a 10 minutos. Tal es el caso que si el alumno ingresa a las 5, solamente va a tener hasta las 5:10 para dar su examen. Si el alumno ingresa 5:30, pues hasta las 5:40 dará su examen, porque ya le he limitado un tiempo. Entonces, aquí, de 5 a 6 puede entrar y dar su examen, pero solo va a tener un límite de 10 minutos. Aquí, profesor, yo entré a las 5:59 y se me cerró el examen. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Aquí en esta opción dice, cuando el tiempo ha terminado, el envío se realiza automáticamente. Yo puedo configurar esa opción y puedo ponerle, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario. Entonces le puedo poner de repente que el alumno tenga de repente, si es que se le acabó el tiempo, que tenga de repente unos 5 minutitos más, ¿ya? Para que él tenga un tiempo prudencial más para terminar de repente una preguntita que le faltó o dos preguntitas, ¿ya? Entonces, acá, bien le podemos habilitar un periodo de gracia o bien le podemos poner que no, que si es que lamentablemente se acabó el tiempo, que hasta la pregunta donde ha hecho se envíe y ya pues el resto ya no aparece en blanco, ¿ya? Entonces nosotros podemos trabajar con estas dos alternativas, que se envíe automáticamente o darle un pequeño periodo de gracia de, digamos, de 5 minutos. La tercera no, porque la tercera es muy tajante, ¿ya? La tercera es muy tajante. La tercera quiere decir de que cuando el alumno, si no envió el examen, si se terminó y el alumno no envió, pues se le cerró y no lo califica, ¿ya? La tercera no, es muy tajante. Entonces nosotros trabajamos con la primera o la segunda. En calificación lo vamos a dejar primero, categoría sin categoría. Intentos permitidos. Aquí yo le voy a poner un intento permitido.
para que el alumno solamente dé el examen una vez. ¿Ya? Para que el alumno solamente dé el examen una vez. Si yo deseo, podría aumentarle a 2, ¿ya? Para que el alumno de repente dé el examen 2 veces. Pero acá Moodle te indica lo siguiente. Está bien, ya, tú le vas a dar 2 intentos, pero ¿cómo lo vamos a calificar? ¿Lo vamos a calificar por calificación más alta o lo vamos a calificar por promedio? Entonces, esto ya a decisión de nosotros si es que le damos 2 intentos o 3 intentos. Podemos ponerle que saque el promedio de todos sus intentos o que saque lo que es la calificación más alta que la que valga. ¿Ya? Pero si solamente le pongo intentos permitidos 1, no pasa nada. Siguiente. Vamos con lo que es opciones de revisión. Aquí en opciones de revisión, yo les sugiero que quiten todas las opciones aquí. Todas las opciones la desmarquen. Que desmarquemos todas las opciones. ¿Por qué? Porque recordemos que a nuestros alumnos los tenemos que calificar con ABC. Moodle, en este caso para exámenes, califica numéricamente. Entonces vamos a tener un problema con el papá si es que le dejamos habilitadas las opciones de revisión. Porque el papá va a decir, mi hijo tiene 9, ¿y por qué le ha puesto A? Si debería tener AD. O mi hijo tiene 5, ¿por qué le ha puesto B? Debería tener A. Entonces, de repente entramos en conflicto con los papás. Entonces, desmarcarle todo lo que es la revisión a los papás. Ya desmarcarle todo lo que es la revisión. No se preocupen, porque a nosotros sí nos va a aparecer cuánto ha sacado el alumno y sí vamos a poder revisar los exámenes que tienen ellos. En apariencia lo dejamos tal cual como está, ¿sí? Y nos dirigimos hacia la parte inferior y ponemos guardar cambios y regresar al curso. Perdón, al 18. Ahora sí, del 17 17 al 17, ahora sí. Guardar cambios y regresar al curso. Miren, yo ya creé mi examen. ¿Ya? Lo único que faltaría aquí, ¿sí? Lo único que faltaría aquí sería agregar las preguntas al examen. Para ello, presiono examen y aquí me va a salir. No se han agregado preguntas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Presionar donde dice editar cuestionario. Una vez que he presionado en editar cuestionario, aquí recién voy a agregar yo mis preguntas. Ya, aquí recién voy a agregar mis preguntas. Entonces aquí. Ya, aquí. Vamos a agregar las preguntas, ¿sí? Aquí en la parte derecha, yo tengo un área que se llama agregar. Voy a presionar ahí. Voy a presionar aquí donde dice agregar. Y voy a agregar preguntas del banco de preguntas. ¿Ya? Agregar del banco de preguntas. Aquí, predefinidamente, me va a salir el área por defecto, el nombre de mi curso. Pero recordemos que yo ya he creado una categoría. En este caso, mi categoría será primer examen. Selecciono primer examen y acá me van a aparecer las preguntas. Aquí, selecciono todas las preguntas y presiono donde dice añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Listo. Ya están mis preguntas. Ya están mis preguntas. Pregunta 1, pregunta 2, 3, 4, 5. Si te has dado cuenta aquí, mis preguntas me han aparecido desordenadamente. ¿Ya? Mis preguntas me han aparecido desordenadamente. ¿Ya? Eso se soluciona, de repente en lugar de ponerle pregunta 1, ponerle 1-pregunta, o 2-pregunta, 3-pregunta. Ya, eso se soluciona de esa manera. En este caso, como yo le he puesto pregunta 1, 2, 3, 4, 5, el sistema me lo ha organizado aleatoriamente. Pero si ustedes le ponen 1-pregunta, 2-pregunta, ya les va a aparecer ordenado. ¿Ya? Si es que a mí me aparece desordenado como está en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Al igual que en mi plataforma yo puedo cambiar el orden de repente de algunos elementos que yo ingreso, puedo hacer lo mismo acá, con la cruceta que tengo aquí.
Presiono la cruceta y muevo mi pregunta. Presiono la cruceta y muevo mi pregunta. ¿Sí? Entonces, así yo puedo mover lo que es mi pregunta. ¿Sí? Vamos con la pregunta. Vamos a ordenarlo. Pregunta 1, pregunta 2. Aquí está. Pregunta 2. Ahí está. Pregunta 3. Aquí está. Pregunta 4. Es la 7. La pregunta 6. Pregunta 5. La pregunta 8. Ya está. Ya ordené mis preguntas. A ver, un momento, por favor. Ahí está. Ya ordené mis preguntas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí, por ejemplo, si yo tengo 8 preguntas, yo le voy a dar un puntaje. Si tengo 8 preguntas, el puntaje de la calificación máxima será de 8. Si tengo 20 preguntas, calificación máxima 20. Si tengo 5 preguntas, 5 de calificación máxima. ¿Ya? Una vez que he terminado, si deseo, puedo hacer que al alumno le aparezca al azar cada pregunta. Si deseo, puedo decirle que al alumno le aparezca, se les reordene todo al azar. ¿Ya? Si no, lo desmarco. ¿Ya? Una vez que he puesto la calificación, presiono donde dice guardar. Y ya con eso yo ya tengo ya mis preguntas hechas. Ya tengo mis preguntas hechas, ya tengo mi examen. Regreso al curso, ¿sí? Regreso al curso y con eso yo ya he hecho ya mi examen para mis chiquitos, ¿sí? Acá el examen no me va a dejar ingresar a no ser de que sea la hora. A no ser de que ya se cumple esta hora, no me va a dejar ingresar, ¿ya? No me va a dejar ingresar. Pero si yo quiero visualizar cómo es que el alumno lo va a ver, si yo quiero visualizar cómo es que a ellos les va a aparecer, tengo que hacerlo de la siguiente manera. Ingreso a mi examen y aquí en la parte inferior, donde dice opciones de la página, ¿sí? Presiono y pongo donde dice vista previa. Entonces hago clic en vista previa y me dice así, el cuestionario tiene un límite de 10 minutos, comenzar intento. Entonces a los niños les va a aparecer así, ¿sí? El tiempo restante y las preguntas. Si la computadora es un objeto, ya él marcará, ¿sí? Él ya también aquí arrastrará y soltará, ¿no? El niño ya arrastrará, soltará sus preguntas, pondrá siguiente pregunta o siguiente página y ya el alumno contestará todo su examen. Sí, ya el alumno contestará todo su examen. Entonces, en la creación de examen, solamente sería eso, crear el examen y agregar las, crear el examen y agregar las preguntas, ¿ya? Ahora, si yo quiero ver, una vez que el alumno haya dado su examen, una vez que el alumno haya resuelto su examen, si yo quiero ver cuánto es la calificación del alumno o cómo lo ha resuelto, puedo hacerlo. Voy a ayudar de acá del Colegio Fleming, a ver. Por ejemplo, aquí yo tengo exámenes que ya mis alumnos han resuelto. Sí, yo tengo exámenes que acá ya los alumnos han resuelto. Por ejemplo, el examen de segundo. ¿Ya? Vamos a tomar uno con más alumnos. A ver, un segundo. El de cuarto, a ver. Vamos a poner, a ver un ratito. Ya, primero, a ver. Acá está, ya. Por ejemplo, acá yo puedo ver que en este examen ya ha habido 4 intentos. Ustedes de repente tendrán 10, 15, 20, dependiendo de la cantidad de alumnos que tengan. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago? Una vez que ha finalizado el examen, ingreso al examen y acá me va a aparecer intentos y una cantidad. Presiono donde dice intentos. Aquí me va a salir primero el nombre del alumno, nombre y apellido, su correo, el estado, cuándo ha comenzado a dar el examen, cuándo ha finalizado, cuánto ha demorado y su calificación. ¿Sí? Y su calificación. Eso me va a salir para todos. ¿Ya? Eso me va a salir para todos. Y acá me va a marcar en qué se ha equivocado y en qué no. Qué ha contestado y qué no ha contestado. ¿Sí? Las que están con check se supone que están bien, las que están con X son las que están mal.
En el caso que el alumno no haya contestado una pregunta, pues me saldrá en blanco. ¿Ya? Si el alumno no ha contestado alguna pregunta, me saldrá en blanco. Ahora, verlo aquí es un poco tedioso. Entonces, yo puedo descargarme toda esta información en Excel. Entonces, aquí, donde dice descargar datos de tabla como, yo puedo seleccionar archivo en Excel y le puedo dar a descargar. Entonces, una vez que le da a descargar, se me ha descargado un archivo Excel. Ya, se me ha descargado un archivo Excel donde aquí, bueno, me sale la misma información que es el nombre, el apellido, y acá me sale directamente la calificación. ¿Sí? Directamente, la calificación sobre 20 es esta que tiene acá. Ya, es esta que tiene acá. ¿Ya? Entonces de repente me facilita un poquito más, en lugar de estar viéndolo en una página web, me facilita de repente visualizarlo en Excel. ¿Ya? Ahora, si yo quiero revisar uno por uno los intentos de mis alumnos, lo voy a poder hacer. Por ejemplo, acá el alumno Diego Velarde de León Rondón, yo puedo revisar el intento. Entonces, por ejemplo, acá está el nombre del alumno, yo puedo seleccionar donde dice revisión del intento. Hago clic en revisión del intento, espero un momentito a que cargue la plataforma su examen y acá me va a salir. El alumno Diego Velarde de León de Rondón ha comenzado el día sábado, ha finalizado su examen, ha finalizado en 1 hora, ha dado su examen en 20 minutos y tiene, acá está, su calificación, 12 puntos de 20, ¿ya? Y acá puedo ver cómo es que el alumno ha contestado, ¿sí? Por ejemplo, acá, la primera pregunta, el alumno marcó esta de acá, está bien la pregunta correcta, tiene su check. Pregunta 2, X. Pregunta 3, está bien. 4 está bien. 5 tiene X. 6 está bien. Y puedo ver qué es lo que el alumno ha contestado. Y puedo ver también si es que está bien o si está mal la pregunta. Esto es para visualizar uno por uno el examen de los alumnos. Si es que deseamos ver en qué se ha equivocado, en qué no, en qué ha fallado. Termino de revisar el examen del alumno y le pongo finalizar revisión. Ya, vuelvo a entrar a mi examen y si quiero revisar de otro alumno, pues también pondré acá, revisión del intento. Eso es solamente si queremos revisar, pues, casos específicos, de repente queremos ver en qué es equivocado, en qué no. Pero después, si yo lo visualizo en Excel, el Excel también me bota en qué es equivocado y en qué no. Por ejemplo, acá, las preguntas que tienen un valor son las preguntas correctas, y las que no tienen un valor, pues son las preguntas que se han equivocado, ¿no? Acá se puede ver que hay preguntas, por ejemplo acá, la pregunta 6. La pregunta 6, el primer alumno la ha contestado bien, la 7 no, la 8 sí, la 9 sí, la 10 no. ¿Ya? Eso es para visualizar en lo que es valores de Excel. Pero si yo solamente quiero ver la calificación, pues nada más tendría que ver esta celda de acá, la calificación. Y de acuerdo a eso yo tomar un criterio y ponerle o A, B o C. Entonces eso es todo lo que, la parte de los exámenes. Si desean, podrían revisar de repente un videíto ahí en YouTube. Hay bastantes la verdad, podrían revisar. Y ya de repente para agarrar algunas herramientas más que de repente no he explicado. Sí, en todo lo que es exámenes, bueno, hasta ahí nomás sería la capacitación. Muy bien, muchas gracias, joven Gerald. Muchas Ya, gracias. no, no hay que- Como siempre, apoyándonos usted con la capacitación, con los exámenes, con todo lo del MUDE. Gracias.